estamos aquí. ¿Y cuál es nuestro contexto histórico? Para recordarlo rápidamente, el capítulo 7, hermanos, ofrece de parte del pastor y apóstol Pablo unas respuestas a preguntas prácticas que los creyentes de la iglesia local en Corinto, en la ciudad de Corinto, previamente le hicieron llegar a Pablo. Es decir, sabemos que, gracias al capítulo 16, sabemos que Estéfanas, Fortunato y Acaico previamente le enviaron cartas a Pablo, su pastor que ya no está, ahora tienen otro pastor que es Apolos, pero el pastor fundador y apóstol era Pablo. Le hacen llegar a Pablo unas cartas donde le hacen preguntas. No sabemos con precisión las preguntas de esa carta, no tenemos en realidad sí, conocimiento, pero sabemos de ella porque Pablo lo dice aquí. Y de hecho son preguntas, muchas de ellas, en dirección a la sexualidad, la soltería y el matrimonio. Preguntas frente a luchas que experimentan los hermanos, experimentaron en Corinto, ¿cierto? En especial el tema del matrimonio. Preguntaron mucho acerca del matrimonio, acerca de la soltería, como lo dije antes, de la sexualidad. Son preguntas acerca de sexo, ¿cierto? Ellos tenían serias dificultades como iglesia en la ciudad de Corinto frente al matrimonio. Y esto porque se habían dejado influenciar por la ciudad de Corinto. Muchos de ellos no habían todavía santificado sus vidas, no se habían apartado por completo de una sociedad corrompida moralmente. Recordemos que la ciudad de Corinto hacía parte del Imperio Romano y en dicho imperio se tenía por cultura practicar la fornicación, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Era normal dentro del contexto común de la ciudad de Corinto y del Imperio Romano, pero no era normal y no es normal para el pueblo de Dios, ¿cierto? Los hermanos de Corinto estaban en esa duda como, bueno, ahora cómo nos portamos, qué hacemos, y aquí aparecen respuestas. También era muy cultural el homosexualismo, el adulterio, la poligamia, ¿cierto? El concubinato, la unión libre, las prácticas propias del imperio que iban en contravía a la voluntad del precepto divina aquí en las escrituras para nosotros. En ese orden de ideas se desarrollan respuestas de parte de Pablo de la siguiente manera. No solo respuestas para Corinto, hermanos, sino respuestas para nosotros, hoy, la iglesia de Jesucristo. Aquellos que hemos sido reconciliados con el Padre por medio de la fe en Cristo, somos su pueblo. Y evidencia de ser pueblo de Dios, Iglesia Santa Gracia, será aceptar y vivir bajo los siguientes preceptos que vamos a aprender a continuación. Recordemos rápidamente que se inicia el pasaje, yo recuerdo acá, reconociendo de parte de Pablo que ser soltero es algo bueno. Lo vimos hace 8 días en el verso 1, ¿no? Es la primer duda que él despeja. Debe ser que alguien le preguntó acá acerca de la soltería y él responde que ser soltero es algo bueno. Aprendíamos que la soltería es buena, pues es el momento de oro para crecer. ¿Ok? Solteros, es el momento de oro la soltería para crecer, para madurar espiritualmente, para establecer disciplinas espirituales, es decir, congregarme, orar. Mire, el que está soltero y está pensando, yo cuando me case ahí sí voy a orar, está grave, porque es todo lo contrario. Vas a tener menos tiempo. Es en la soltería en donde tenemos la posibilidad de madurar. Eso se llama madurar, hermanos. Es decir, comportarnos a la altura del llamado que nos ha hecho el Señor a ser sus hijos. Orar, disciplinarme con las escrituras, tener un tiempo diario con el Señor. Por eso es bueno. Por eso el versículo 1 dice que en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre, bueno es mantenerse sin tocar.
mujer o varón. Porque esa es la oportunidad de la soltería de oro, como lo hemos dicho, para congregarnos, para ahorrar también, ¿por qué no? Es bueno ser soltero porque en la soltería se ahorra, ¿cierto? En la soltería se estudia, hermanos. Eso hace parte del ser reformado. ¿Por qué? Porque hay un mandato cultural. Claro, hay una gran comisión, predicarán el Evangelio, pero también hay un mandato cultural. Lo vemos en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Y ese mandato tiene que ver con un proyecto de vida. Dios comisiona a su pueblo, a sus hijos, a que tengan un proyecto de vida. El proyecto del primer hombre, que era Adán, fue sojuzgar la tierra, ¿no? Ser un administrador. Pero cada uno de nosotros debe trabajar en dirección a ello. Como solteros tienen la oportunidad, hermanos, y es bueno por eso, crecer, madurar espiritualmente, orar, establecer disciplinas espirituales, congregarse, ahorrar, estudiar, planear un proyecto de vida donde Cristo sea el centro de dicho proyecto. Qué buena la soltería en ese sentido. Pero después en el versículo 2, ¿cierto? Aprendíamos de parte del pasaje, de parte del Señor, que la soltería, aunque es buena, hermanos, debe ser temporal. Y usted lo leyó en el verso 2 ahorita, ¿no? A causa de las fornicaciones, mejor cada uno tenga su propio cónyuge, su propia mujer o su propio varón, su propio esposo. Es decir, que debe ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque la soltería se presta para la tentación sexual, ¿cierto? Aunque la soltería es buena, se hace buena hasta cierto tiempo. Ahora, no hay una edad, no vamos aquí a armar una doctrina donde no lo hay. No nos dice, hay que ser soltero hasta cierta... No nos dice el número de edad, pero sí nos dice algo que es importante. Ser soltero es bueno, pero a causa, como lo dice el verso 2, de las fornicaciones, es mejor que sea temporal, que cada uno tenga su propio esposo o esposa, ¿cierto? En ese orden de ideas, iglesia, todos los solteros viven como en el ajedrez, lo decíamos hace 8 días, pues están en jaque. El soltero está en jaque, porque a causa de la fornicación, aunque vive y pueda que viva muy juicioso y disciplinado o disciplinada en función de amar al Señor, hay algo dentro de él que se llama sexualidad y es muy bueno, Dios lo dio, ¿cierto? Pero también hay algo llamado pecado, no solo dentro de nosotros, sino en el contexto que nos pone en jaque. Por eso es bueno casarse. Es muy bueno y se recomienda bíblicamente a los solteros que vivan la buena etapa de soltería, claro que sí, pero que en lo posible sea temporal y se organicen, se casen. Dice ahí la palabra del Señor en el verso 2, que cada uno sepa tener su propia esposa y su propio esposo. ¿Sí lo notan? Por eso es que el soltero debe tener los ojos bien abiertos. Y mientras vive la buena soltería y mientras está amando al Señor, orando y eso, también debe estar echando ojos, es muy bueno. Claro que sí. Saliendo a comer, ¿cierto? Usted sale a comer. Pastor, estoy en pecado porque es que yo salgo con hermanas a comer. Eso no es pecado, hermano. A menos de que esté haciendo otra cosa, salir a comer con los hermanos es muy bueno. El soltero, los solteros deben salir con otros cristianos, ojalá de su iglesia local. Si no es de su iglesia local, no importa, no importa, desde que sean cristianos, que amen al Señor, ¿cierto? Salgan, conozcan a las personas, genial, fenomenal. ¿Por qué? Porque la soltería debe ser temporal. Un paréntesis acaso, sin echarle los perros, como dicen los muchachos, a todas las chicas o a todos los chicos. No. Salimos, compartimos, salen como solteros, comparten en dirección de conocer. ¿Cierto? Conocer está bien. Un ejemplo de ello, aquel joven, aquella jovencita que entiende el precepto número 1. ¿Cuál fue el precepto número 1? Ser soltero es algo bueno y él entiende o ella entiende
que es bueno porque puede orar y está orando, ¿cierto? Está estudiando, está enfocado, y esta persona logra salir con otros solteros y ahí conoce con quién está saliendo y quién puede ser su futuro o su futura cónyuge. Alguien que en su misma dirección ora, ayuna, ama al Señor, se congrega, escudriña las Escrituras. Amén. Hoy vamos a continuar con los otros dos preceptos, aunque sí, los otros dos preceptos. Espérenme un minutico. Quiero invitarlo a que vayamos rápidamente ahí en la Biblia al versículo 3 al 5. Leamos verso 3 al 5 para el siguiente precepto. Dice el verso 3: el esposo, el marido, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volverse a juntar en uno, para que no los tiente Satanás a causa de la incontinencia sexual. Ahí nos está hablando de relaciones sexuales. Y viene el precepto, el punto número 3. Pablo responde, inspirado por el Espíritu Santo, a los hermanos en Corinto, en tercera instancia, de la siguiente manera. Si usted toma nota, escriba lo siguiente, que no va a aparecer en la pantalla. Las relaciones sexuales son exclusivamente para el matrimonio. ¿Ok? Eso fue lo que usted acabó de leer ahí. Las relaciones sexuales son sola y exclusivamente para el matrimonio. Claro, claro, esto parecerá una locura para quien no es creyente. Esto parecerá y podrá ser anticuado, tonto, pasado de moda para quien no es creyente. Pero para el pueblo de Dios, ni es tonto ni es anticuado, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Para nosotros es un precepto que debemos escudriñar, meditar y poner en práctica. Número 3. Las relaciones sexuales son exclusivamente para el matrimonio. Entonces aquí el Señor le habla a los solteros de manera especial. Y inferimos en algo también. Es decir, que el celibato no es para el matrimonio. Entonces también nos habla a los casados. Las relaciones sexuales son exclusivamente para el matrimonio. Es decir, que dentro del matrimonio no puede existir celibato. Es pecado. Es pecado ¿qué es pecado? Lo que desagrada a Dios. Le desagrada a Dios tanto el soltero que tiene relaciones sexuales, como le desagrada a Dios de igual manera el casado que no las tiene. Usted lo está viendo allí. Es pecado. Desagrada al Señor. Quien tiene su esposa y tiene su esposo y no tienen relaciones sexuales, pecan gravemente. Y quienes están solteros y están teniendo relaciones sexuales, pecan gravemente. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, esto se llama escudriñar? Porque el versículo 3 nos dice eso. Mire solo el 3. El esposo cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Tener relaciones sexuales. ¿Quién las debe tener con quién? El esposo con la esposa. Ojo, no dice el soltero con la soltera. O peor, el soltero con las solteras o los solteros con las solteras. No, el matrimonio es para tener sexo y las relaciones sexuales son para el matrimonio. Ahora, hay algo importante aquí que no puede dejar de mencionarse. Y es que los hermanos de Corinto estaban influenciados. Recuerde que 400 años antes de escribir Corinto ya existían los filósofos griegos, quienes dejaron importantes escritos, aún son importantes, muchos de ellos son importantes. Otros escritos que dejaron, pues, digamos que no van en dirección o en sincronía con las escrituras.
Uno de ellos era el dualismo de Platón, un filósofo griego, que propuso lo siguiente. Platón pensaba que el cuerpo era malo, era corrupto, era sucio, era dañino. Lo mismo que los orientales pensaban, recuerda el yin y el yang, ¿no? Como el bien y el mal, lo puro y lo impuro. El cuerpo era impuro para los filósofos, en el caso particular de Platón. Y el espíritu, el alma espíritu, sí era bueno y puro. Muchos cristianos en Corinto eran bastante lectores de Platón, y entonces, ¿qué sucedía? Tenían una seria dicotomía entre las escrituras y la filosofía de los griegos. Muchos cristianos pensaban lo que Platón pensaba. Eran cristianos, pero pensaban que el cuerpo era malo y el alma espíritu era pura y buena. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en Corinto? Le preguntaron al apóstol Pablo: ¿qué hacemos los casados si el cuerpo es malo? ¿Podemos tener relaciones sexuales? Ojo, posiblemente pasó eso. ¿Por qué lo inferimos? Porque Pablo aclara y dice: no, espérese un momentico. Versículo 3: el marido, el que es casado, tenga relaciones sexuales, cumpla con el deber conyugal. Significa que hay algunos que no están cumpliendo con el deber conyugal. Ya expliqué por qué, ¿no? Intenté explicar por filosofías propias del siglo presente en Corintios 1. Ahora, la recomendación bíblica es que, ¿cuál? Tanto que los esposos tengan relaciones sexuales es bueno. No se es más espiritual por dejar de tener relaciones sexuales. No es así, al contrario, se es menos espiritual si no se tienen relaciones sexuales entre esposos. Y número 2, ahí en ese mismo punto, las relaciones sexuales son solo para el matrimonio. Ojo, Dios considera el matrimonio algo sagrado, puro, santo, y el sexo entre esposos, ojo, no es opcional, es obligatorio, es necesario, es un precepto. Los esposos tienen un deber: darse satisfacción sexual entre ellos mutuamente, ¿cierto? ¿Quiénes? Los que están casados legal y ceremonialmente delante del Señor. Ellos tienen una responsabilidad, los que estamos casados, tener relaciones sexuales. Esto es importante. Ahora, los solteros deben evitar dejarse influenciar ante la fornicación, una práctica contraria al orden divino. Ya llegará su momento para tener relaciones sexuales con su cónyuge. Mientras tanto, deben esperar en el Señor. ¿Ok? Recordemos que en el Imperio Romano existía algo llamado usus, un modelo de unión libre, ¿cierto? Quienes han llegado a Cristo en ese modelo de unión libre deberán santificarse, porque el sexo es para quienes, bíblicamente, para los que están casados. Nuevamente lea por favor el verso 3. Ahí lo dice claramente: el casado, el esposo, cumpla con el deber conyugal, asimismo la esposa con el marido. Insisto, algunas personas de pronto allá en Corinto, como aquí en Pradera, ¿cierto?, pudieron llegar a Cristo en ese modelo de la unión libre. No se estrese, tranquilo, pudo pasar. ¿Qué deberían hacer? Bíblicamente las escrituras los motivan, de parte del pasaje, a que se santifiquen, es decir, a que se casen. Pastor, o sea que estoy en pecado. Bueno, espere, tranquilo. ¿Estarías en pecado si escuchando esto no te casas? O sea, a partir de este momento tienes una responsabilidad delante del Señor. Y los solteros que practicaban la sexualidad y llegaron a Cristo, puede pasar, pasó en Corinto, puede pasar acá, que tenían relaciones sexuales y ahora han llegado por la gracia a Cristo, se han reconciliado con el Señor. ¿Qué deben hacer? Parar esa cultura o ese hábito de las relaciones sexuales, de la fornicación, y santificar sus vidas.
Y quienes estamos casados, y por alguna razón, no creo que Platón, desde el platonicismo, desde la filosofía griega, pero por alguna razón no tienen relaciones sexuales, ¿qué debemos hacer? Cumplir con el deber conyugal. Amén. Vamos bien, ¿cierto? Versículo 4, mire el verso 4 porque continúa, dice la mujer, Señor hablándole a las hermanas, a las mujeres, las esposas, las mujeres no tienen derecho sobre su propio, pero mire que no dice la esposa, dice la mujer, sino el marido, aquí sí dice el esposo, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa, la mujer. Ojo con lo siguiente, aquí hay algo lindo también. Dios honra el deseo sexual, porque Él lo dio, ¿no? Y también honra la expresión de la sexualidad dentro del matrimonio, entre esposos. Cuando falta sexualidad entre esposos, cuando fallan los esposos en someterse sexualmente a la potestad del cónyuge, deshonran a Dios. Deshonran a Dios. Es decir, lo que el pasaje nos quiere enseñar es que la sexualidad entre esposos no es opcional, no es si quieren o no quieren. Es una necesidad, es un precepto y honra a Dios. Es decir, esposos que no practiquen sexualidad están deshonrando al Señor. Es necesario que, ojo, el esposo satisfaga no su necesidad sexual. Y este es otro punto importante. ¿Para qué es el sexo? No para satisfacerme a mí como esposo o a satisfacer el cuerpo de la esposa, sino que el sexo es para satisfacer el cuerpo de mi cónyuge. Vuelva a leer el pasaje, versículo 4. La mujer no tiene potestad, ¿cierto? Sobre su propio cuerpo. Y estamos hablando de qué? De sexualidad. Es decir, mujeres, ustedes no tienen esposas, no tienen relaciones sexuales con sus esposos para satisfacerse a sí mismas como mujeres, solamente. Sí trae satisfacción sexual, pero no debe ser la prioridad de la relación sexual, satisfacer mi cuerpo egocéntricamente, sino que debo satisfacer a mi cónyuge. Y viceversa, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco tiene el esposo potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ese es el orden divino. No debemos satisfacernos individualmente quienes estamos casados, sino que debemos procurar, más allá de satisfacerme yo, satisfacer sexualmente a mi esposa. Y recuerden que hace 8 días en la aplicación veíamos que dentro del matrimonio una de las razones para casarse es el deleite sexual, el placer sexual. Eso no es pecado, está muy bien siempre y cuando sea dentro del matrimonio. ¿Ok? Esto es importante. Ahora, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hacen? Sí, el mundo, quienes no son creyentes, cuando practican la sexualidad, ¿qué busca la persona? El deleite personal de mi propio cuerpo. Eso pasa, es muy normal. Pero en el Señor es distinto. No buscamos el deleite personal, sino que entendemos, verso 4, que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el esposo sobre su propio cuerpo. ¿Ok? Esto es importante. Por ende, hablamos aquí a los solteros. Ojo, un soltero no tiene por qué tener relaciones sexuales. Un soltero cristiano. Un soltero verdadero cristiano. ¿Por qué? Un verdadero cristiano, alguien que ame al Señor y esté soltero, no debería tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque aún no tiene esposa o esposo. El sexo no es para primaria satisfacción individual. Entonces, como el soltero no tiene cónyuge, no tiene por qué autosatisfacerse. No tiene cónyuge.
El soltero se dedica al Señor. Insisto en la idea. El sexo no es para primaria e individual satisfacción, sino para la de su esposo y su cónyuge. Y como el soltero no tiene cónyuge, no tiene por qué estar practicando relaciones sexuales. El cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Ahora aquí hay algo importante también para que lo escudriñemos. El sexo, hermanos, es mucho más que un acto físico de satisfacción animal. ¿Por qué Pablo dice esto? El apóstol Pablo vive en un contexto grecorromano. Había hubo un filósofo llamado Aristóteles, para dejar tranquilo a Platón. Y mire lo que dijo Aristóteles, un pensador muy importante, pero no todo lo que dijo tenía sincronía con las escrituras. Mire lo que dijo Aristóteles. Y esto que voy a leer a continuación tiene relación con el versículo 4. El cuerpo de mi esposa me pertenece a mí, ¿cierto? Y viceversa. Aristóteles dijo que el hombre era simplemente un animal racional, político y social. Voy a repetir esto. El hombre, según Aristóteles, filósofo 400 años antes de Cristo, 4 siglos, 3 siglos antes de Cristo aproximadamente. El hombre es un animal racional, político y social. Esa idea, después un científico llamado Charles Darwin la afirmó, dijo, sí, el hombre es un animal. Y después desde la filosofía, un señor, varios, uno de ellos muy trascendental, Nietzsche, lo afirmó igual. El hombre es un animal racional. Y usted piensa lo siguiente, eso no está en la Biblia, pero ese pensamiento caló en la cultura y cosmovisión social en el siglo I, en el caso de Aristóteles. El hombre es un animal. Entonces como el hombre es un animal racional, político y social, entonces somos iguales a los animales en cuanto a las relaciones sexuales. Y los animales tienen relaciones sexuales para su satisfacción carnal. Pero entonces el apóstol Pablo aquí en el verso 4 les dice, no, espera un momentico. Puede que en Corinto la sexualidad se practique de manera instintiva para satisfacer la carne, ¿cierto? Pero eso no significa que en el Señor se viva así. ¿Por qué? Porque el sexo va mucho más allá de la gratificación carnal. Para los que somos pueblo de Dios, para los que somos hijos de Dios, es necesario conocer y entender que el cuerpo es más allá que una herramienta para el hedonismo o la satisfacción de la carne. El sexo tiene un propósito más profundo. Recordemos lo que dice el capítulo 6, verso 13 de este mismo pasaje. ¿Lo recuerda? Popularmente se decía las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, el estómago para comer y comer para el estómago. El aparato reproductor para tener sexo y el sexo para el aparato reproductor. Pues si Aristóteles dice que el hombre es un animal, pues nosotros instintivamente respondemos en esa dirección. Piensa el mundo. Pero aquí hay una reconveniencia y hay problemas en el matrimonio de los cristianos en Corinto por esta razón, porque no están comprendiendo que el sexo va más allá de un acto meramente carnal e instintivo, ¿cierto? El sexo no es el resultado del cuerpo para el sexo y el sexo para el cuerpo, sino que el pueblo de Dios entiende el propósito de Dios para el sexo. Dios creó el sexo para más allá, ojo, de una expresión de placer. Él lo creó para que fuera una expresión y experiencia de amor en el nivel humano más profundo. Es decir, para que exista un lazo de amor y unión bello y profundo exclusivamente entre esposos. Cuando hay relaciones sexuales entre esposos,
más allá de las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, más allá de disfrutar la sexualidad, hay una conexión de unión profunda, inclusive espiritual. Hay una unión, hay un lazo de amor, hay un vínculo de comunión y Dios ama ese vínculo de comunión entre esposos. Allí se adora a Dios. Cuando se tiene sexo fuera del matrimonio o cuando se tiene dentro del matrimonio para la sola satisfacción egocéntrica e individual, se peca gravemente porque la sexualidad no es para mi disfrute. Es para el disfrute de mi cónyuge y el mío, obviamente, pero más allá de ello, la sexualidad tiene el propósito de unir el matrimonio, de establecer un vínculo emocional, espiritual sólido. Cuando se tienen relaciones sexuales, la pareja está adorando al Señor, porque está emulando, ¿cierto? Estás resignificando la unidad, y esto es en términos santos, de Cristo con su esposa, la iglesia, y de Cristo con su Padre. Cuando dos esposos previamente fueron al altar y le dijeron: Señor, bendice nuestra relación, te presentamos nuestra relación, queremos ser un matrimonio bendecido por ti, y se casan, ellos cuando practican relaciones sexuales están renovando votos, espiritualmente hablando están estableciendo una unidad tremenda. Cuando hay esposos que no tienen relaciones sexuales, están poniendo en riesgo su matrimonio. Por eso la recomendación es esta, ¿no? No deben separarse los esposos con la excepción de oración intensa, y esto por mutuo consentimiento. Miremoslo en el versículo que sigue, ¿no? Versículo 5. No os neguéis el uno al otro. ¿De quién está hablando? Pues de esposos, ¿no? No se deben negar sexualmente el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Pero para qué? ¿Para viajar? ¿Para ir a Canadá a hacer dólares? ¿Para ir a España? No deje a su esposa o su esposo botada. Mire lo que dice, verso 5, léalo por favor. No se nieguen sexualmente el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ojo, para ocuparse sosegadamente, diga conmigo, sosegadamente, en la empresa que tengo. No. En la oración y volver a juntarse en uno. Si nota que la relación sexual es una unidad, una sola carne, y volver a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Que hay varios elementos a observar. Y recuerden que aquí también estamos haciendo prematrimonial el día de hoy, ¿no? Es importante esto. No deben separarse los esposos con excepción de mutuo acuerdo. Es decir, que si la otra persona no está de acuerdo, no deben separarse. Así sea para orar, debe ser de mutuo acuerdo. No deben separarse los esposos, con la excepción de oración intensa, y esto por mutuo consentimiento. Y como lo dijimos antes, hermanos, no se les recomienda a los esposos separarse por viajes, para hacer dinero, para mejorar la economía. Para eso viajen juntos, siempre juntos. Los matrimonios deben estar juntos, ¿cierto? Juntos, siempre juntos. Ahora, un luto, una enfermedad, bueno, una enfermedad seria, ¿no? No de gripa, no, una enfermedad seria, pueden ser razones lógicas para interrumpir las relaciones sexuales, pero deben reanudarse pronto, como lo dice el precepto, versículo 5, deben volver a juntarse en uno. ¿Ok? Esto es importante. Aquí a modo aplicativo, eso de que le voy a cortar los servicios si no hace lo que yo quiero, eso no es bíblico, hermanos. No, pues si no le da risa, pero sí, está bien, pero esto no puede pasar. Mire que a veces hay cónyuges, esposos o esposas que quieren manipular la voluntad de su cónyuge y entonces le cortan los servicios.
decimos popularmente, pero eso no es correcto. Eso no va en sincronía en las escrituras, eso se llama manipular, ¿cierto? Y eso puede llevar a tentación sexual, al pecado sexual, que es lo que está diciendo el pasaje, ¿cierto? Volver a juntarse en uno, sin manipular a mi cónyuge con sexualidad para obtener beneficios personales. Además de que pone en jaque al esposo, es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el precepto dice que los esposos deben tener relaciones sexuales y no se deben negar el uno al otro. Usted no debe negarse si es casado, y los solteros que se van a casar a futuro no hay que utilizar esta relación sexual para manipular, y no debemos negarnos el uno al otro. ¿Listo? Ahora, hermanos amados en el Señor, Iglesia Santa Gracia, aquí hay algo importante, pero antes de decírselo me gustaría que volviera a leer el verso 5. Lo leemos y releemos varias veces. No se nieguen el uno al otro. Espera, hasta ahí. Diga conmigo, no se nieguen el uno al otro. Pastor, es que ya no queremos tener relaciones sexuales porque es que yo no soy. Mi esposa ya no es la misma. Ella se engordó, se envejeció. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, hermanos. Yo que les recomendaría respetuosamente, manténgase lindo. ¿De verdad? Manténgase bello. Esposos, aquí santa y amorosamente se hace una invitación práctica. Manténganse bellos, atractivos. Ojo, la esposa se mantiene bella y atractiva no para los hermanos de la iglesia, o para los de la empresa, o para los del Transmilenio, para que le echen piropos, ni viceversa. Los hombres no nos mantenemos bellos, lindos, atractivos para las mujeres, no, para mi esposa. Y la esposa para su esposo. Manténgase lindo. Claro, un esposo o una esposa que, no, como ya me casé, ya le tocó, dice la Biblia, no os neguéis el uno, no, porque qué tortura, hermano. Se casó con, claro, y la esposa mira la foto, pero yo me casé con este y ¿dónde va? Pero ¿a qué hora? Esto parece otro. No, hermano, no os neguéis. Pues claro, ella o él se quiere negar porque no le gusta. Mire, usted se ríe, hermano, pero hay muchas parejas que pueden estar teniendo crisis por esta situación. Porque han dejado de conectarse. Recuerde que no es como dice Aristóteles, Darwin o Nietzsche, que somos animales, ¿no? Yo no sé si usted ha visto en Nat Geo, en Discovery, cómo se aparean los animales. Ellos lo hacen de manera instintiva, no huele si huele a rico, o si tiene un sombrero, o si está gordo o flaco. Ellos, si está en celo, lo hace, exacto. Pero nosotros no es que en esa dirección no le creo yo a Aristóteles, ¿cierto? Usted no es un animal, usted y yo somos semejantes a Dios. Somos creados a imagen y semejanza del Señor. En ese orden de ideas, no somos animales, ¿cierto? Somos seres humanos, personas semejantes al Señor. ¿En qué sentido? En todo sentido. Y la sexualidad también hace parte de la semejanza. ¿En qué dirección, hermanos? Hablándolo de manera santa, en la unidad que tenemos desde el vínculo de la sexualidad entre esposos, ¿cierto? Por eso es importante no interrumpir las relaciones sexuales y mantenernos lindos para nuestro cónyuge, atractivos, ¿cierto? Para que haya un gusto. Ojo, no para mí mismo. Ay, es que yo estoy lindo, yo me arreglo para mí. No. Versículo 4. Tu cuerpo es de tu esposo, ¿cierto? Esposas. No te arreglas para ti, te arreglas para tu cónyuge. Y viceversa. Ahora, ropa, compren ropa. Casados, compren ropa. Perfume,
compre perfumes, zapatos, véase lindo, arréglese esto para su cónyuge, que su cónyuge siempre lo vea y diga, tan lindo mi esposo o mi esposa, como dice el libro de Cantar de los Cantares. Hermoso es, hermosa es, más que todos los hombres, más que todas las doncellas. Así debe ser. Y yo como esposo siempre debo ver a mi esposa y me debe gustar siempre mi esposa. En lo posible siempre debo encontrarla bella y ataviada. Como la iglesia de Cristo se santifica, se purifica, se atavía y se embellece para la venida de su esposo Cristo, en las bodas del Cordero, las esposas deben ataviarse para sus esposos. Esa barriga. Gracias. ¿Cierto? La barriga. No, esto se dice con todas, sí, de verdad, no pensando en nadie en particular, en la evidencia. Usted se pone en evidencia solo. Bueno, a menos de que su esposa por mutuo consentimiento le digas que esa barriga tuya me encanta. Bueno, ahí sí no hay nada que hacer, hermano, cultívela. Aunque yo por salud le recomiendo que mejor baje de peso, hermano. Sin embargo, es importante esto, mantenernos lindos y atractivos mutuamente. Que me voy a hacer en mi cuerpo una amputación, un tatuaje, una extensión de cabello. Una liposucción. Mire, hermano, usted soltero, vive para el Señor. Pero usted casado, tiene que preguntarle a su cónyuge. Es lo que dice aquí la Escritura, hermano, versículo 4 y 5. Es que es mi cuerpo. No, ya no, hermano. Pues sí, no. O sea, técnicamente es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del Señor. Y técnicamente y literalmente es el cuerpo de su cónyuge. Entonces, no le vaya a llegar con el jersey o con el 7, sino pregúntele. Esposas, llamen a sus esposos, llévenlos a las peluquerías. Está la aplicación. Mi amor, ¿te gusta este color de pelo? ¿Te gusta? Me hace acordar de por una película alguna vez que la esposa el esposo le encantaba la cabellera de la esposa y ella un día lo va a sorprender y lo sorprendió, se calvió y no le preguntó, claro, el tipo casi se desmaya. No, pregúntele a su esposo, a su cónyuge. Esto es importante porque hace parte del propósito de la carta. De hecho, si usted lo ve en mi Biblia, no es inspirado. Recuerde que los títulos en las Biblias no son inspirados. Pero bien dice problemas del matrimonio. Y hay muchos problemas que tuvieron que sobrellevar Corinto y podríamos estar sobrellevando los cristianos modernos en dirección a esto mismo, a no comprender lo que estamos escudriñando. Avancemos, hermanos. A los solteros, de manera especial, solteros, el sexo es para el matrimonio. Ojo, solo para el matrimonio. Casados, el celibato no es para el matrimonio. Jóvenes y jovencitas, llegar al matrimonio, escúchenme bien, jóvenes y jovencitas solteras de parte del Señor. Llegar al matrimonio, si usted está soltero y es joven o no lo es tanto, no importa. Llegar al matrimonio virgen, eso es incienso puro. Incienso puro delante de Dios. Es adoración. Llegar virgen al matrimonio. Ahora si usted dice, no, pues yo ya no soy tranquilo, no se estrese. A los hermanos de Corinto les pasó lo que puede pasar el día de hoy, ¿cierto? Bueno, yo antes de Cristo, pero dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De aquí en adelante usted tiene una virginidad en el Señor. Cuídela. Y por eso hablamos a los solteros, ¿cierto? Llegar virgen al matrimonio es adoración extrema. Vea, eso sí es ser revolucionario, ¿sabe? El mundo que habla de revolución, ¿cuál revolución? Ser revolucionario, ¿sabe qué es? Llegar virgen al matrimonio. Cualquiera puede tener relaciones sexuales con el que quiera, eso lo hace cualquiera, pero no cualquiera se guarda en santidad para Cristo
y para su esposo. Cualquiera puede fornicar, pero no cualquiera honra a Cristo con su sexualidad, guardando el precepto bíblico. Esfuérzate y sé valiente, soltero que estás aquí, que me escuchas, porque la virginidad es maravillosa delante de los ojos de Dios. Y recuerda el precepto, versículo 4 y 5. Soltero, tú no estás casado, pero tu cuerpo no te pertenece a ti. Le pertenece al Señor y al cónyuge que todavía no conoces. O puede que ya lo conozcas, puede que estén saliendo, o puede que no. Mientras tanto, resistir con valentía firmemente, hermanos. Guardar nuestra sexualidad para el Señor, nuestra virginidad. ¿Vendrán tentaciones? Claro que sí. ¿Vendrán personas enredadoras? Vea, van a venir. Claro que sí. Anticristos, porque se disfrazan de cristianos, pero lo que van detrás de las chicas y de los jóvenes es detrás de su santificación, de dañar su santidad sexual. Amen al Señor, solteros. Amen al Señor. Amén. Amén. Último precepto, precepto número 4, versos 6 y 7. Con esto terminamos. Llevamos 3, ¿no? Recordémonos rápidamente. Número 1. Ser soltero es algo bueno, muy bien, hermana. Número 2. Aunque es bueno, la soltería es temporal. Número 3. El sexo es para el matrimonio. ¿Cierto? Y el celibato no es para el matrimonio. Número 4. Lo encontramos en el verso 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Más esto digo por vía de concesión. ¿Cierto? No por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. El precepto número 4 es el siguiente. El celibato es un don. El celibato, es decir, abstenerse de relaciones sexuales para toda la vida, o sea, no tener sexo nunca, es un don de Dios. Es un don de Dios. Ahora, aquí que observamos, hermanos, en cierto sentido, Pablo le hubiera gustado, lo que uno lee y uno entiende, a Pablo le hubiera gustado como pastor que todos los creyentes pudieran quedarse como él. Eso es lo que a él le hubiera gustado. Pero, ojo, no significa que es lo que él les esté recomendando y es lo que él crea que es lo mejor. Aunque le hubiese gustado, que lo dice ahí, ¿cierto? Finalmente les declara algo importante, versículo 7. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Eso yo quisiera, pero, pone un pero, ¿sí ven? Pero cada uno tiene su propio don. Aunque él lo quisiera, él reconoce que no es posible, porque no todos tienen el mismo don. Punto número 4. El celibato es un don de Dios. Ojo, es un don de Dios. Porque a Pablo como pastor le gustaría que todos se quedaran solteros. Técnicamente a él le gustaría. ¿Por qué? Por la gran libertad e independencia que tiene un soltero, ¿cierto? Para servir al Señor. Porque punto número 1, ser soltero es algo muy bueno en ese sentido. Pero él es realista y coloca el pero. Aclara. Estoy seguro, dice Pablo ahí, que no todos tienen el don que yo tengo. ¿Cuál es ese don? Pues el apóstol Pablo tenía el don del celibato. Y es un don que viene de Dios, es decir, no tenía deseo sexual por personas de su sexo contrario. Al apóstol Pablo no le atraía la sexualidad con las mujeres, no le atraía. No, ni los hombres, obviamente. No tenía deseo sexual, era un don de Dios, viene de Dios. Pero aquí me quiero quedar un ratico con lo siguiente, escúcheme por favor. Punto número 4. El celibato es un don de Dios. Por eso él dice, ojalá fueran como yo, pero como no lo son, es mejor que
se case. Él sabía que cada uno tiene, como pastor de la iglesia, sabía que cada uno en Corinto tenía su propio don de parte de Dios. Y aquí se suscita una pregunta, hermanos, a modo aplicativo. ¿Para qué son los dones espirituales? El celibato es un don, pero hay más dones, ¿cierto? ¿Para qué son los dones? Dios, ¿para qué le da dones a los hermanos, a la iglesia, a los cristianos? Los dones Dios los entrega sapientísimamente para lo siguiente: para el servicio y la mutua edificación en beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Ojo, aquí no se pierda, por favor. ¿Para qué son los dones? Para el reino de Dios, para el servicio dentro de la iglesia local. Es decir, Dios le da el don al hermano. En el caso de Pablo, ¿qué don le dio? Muchos, entre ellos el celibato. ¿Para qué es ese don? Para que él lo ponga en función de qué, de predicar el evangelio, de servir dentro de la iglesia. Y esto lo decimos ¿por qué, hermanos? Porque puede pasar que hayan personas que para evadir casarse digan que tienen el don. Y eso es mentir. Y eso es pecar. Es decir, no tienen el don del celibato, pero entonces lo que tienen es un miedo en el tremendo, ¿cierto? Y no se quieren casar, entonces salen con la siguiente, ¿no? Pues que yo tengo el don. Y me hace acordar, y lo digo respetuosamente, nosotros en algún momento tuve la experiencia de lidiar con este tema. Y lo primero que me dijo el hermano fue: no, es que yo tengo el don. Y lo segundo que yo le respondí fue lo siguiente: ¿para qué es el don? No sabía. Para servirle al Señor, y tú aquí no sirves en nada. Entonces no tienes el don. Nunca evangeliza, nunca predica, nunca sirve, a nadie le trae a la iglesia, ni siquiera conoce el evangelio, no estudia. A un discipulado no lo hemos visto. ¿Para qué Dios le daría un don espiritual a una persona que no quiere o no, simplemente no lo usa, no sirve en la iglesia? Los dones son para el servicio del cuerpo de Cristo. Y claramente el apóstol Pablo o el mismo Jesús tenían el don del celibato. ¿Para qué? Para beneficio del reino de Dios y el pueblo de Dios. ¿Cierto? Entonces esto es importante. Alguien que no evangeliza, que no sirve, que no estudia, que ni siquiera se congrega y dice que tiene el don. ¿Pero don de qué, hermano? El don de mentir, más bien. Personas que no tienen corazón de oveja. Dios, en primera instancia está el don del arrepentimiento, ¿sabes? Sabemos que miente aquel o aquellos que digan que tienen el don, cuando en realidad no vemos que haya un ejercitar el don y que dé fruto ese don. Quien está hablando en la carta del capítulo 7 es alguien que tiene el don y que por sus frutos lo conoce. Evidentemente es un hombre que no tiene atracción sexual por ninguna hermana. Hay otras personas que dicen: no, yo tengo el don. Pero las hermanas le dicen: pastor, es que yo he visto que me mira, me llama. ¿Cuál don de qué? Entonces no tiene el don, porque se siente atraído sexualmente por la persona. Y eso es normal. No tiene el don, pues no es pecado sentirse atraído sexualmente por una persona del sexo contrario, siempre y cuando sean términos santos. Es importante esto, ¿por qué, hermanos? Porque a muchas personas, como se dice vulgarmente, y lo digo respetuosamente, ¿no?, los deja el tren, se sienten que los está dejando el tren, y entonces la excusa es: no, yo tengo el don. No, el apóstol Pablo les dice, verso 7, quisiera más bien que todos fueran como yo, pero como cada uno tiene su propio don de Dios. Ojo, el celibato no es una vocación humana, es un don de Dios. No es que yo voy a ser célibe porque yo quiero. No es que yo como que ya no me quiero casar, yo voy a ser... No, eso es un don que viene de Dios. Como cantar, hermano. Así de sencillo, eso es un don.
Pero es que yo tengo el don de tocar, de cantar, y lo ponen a cantar y Dios mío. No tienes el don, hermano. Alguien tiene que decirle con amor, ese no es lo suyo, hermano. Usted debe tener otro don. Pero intentar en alguna medida, además es triste, es frustrante, ¿sabe? Es frustrante aquel que no teniendo el don, sea el don que sea, quiera tercamente ponerse a servir en ese espacio, ¿cierto? Y como es el hermano que, no sé, es el consentido, el que más plata, en la cristiandad suceden tantas cosas, hermano, que ponen al que no cabe. Y no es así. Versículo 7. Cada uno tiene sus propios dones que vienen de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Lo que quiere decir el apóstol acá es, Dios me dio a mí un don de una manera, pero hay otros hermanos que no lo tienen. En ese orden de ideas, Iglesia Santa Gracia, el celibato es un don. Y si usted no tiene el don, respetuosamente dicho de parte del Señor, cásese, cásese, cásese. Porque esto trae frustración, tremendo engaño, no solo engaño, sino frustración moral y espiritual, pues al final se entregará en lo oculto al pecado sexual. Quien no tiene el don y no se casa, se está poniendo, vean, esta persona misma se está colocando entre la espada y la pared. Por eso es mejor que se case. Eso lo dice en el versículo 1 y 2, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la sexualidad, de la fornicación, cásense, cada uno tenga su propia esposa y su propio esposo. Si Dios no te ha dado, ahora, yo lo voy a ser honesto, no conozco a la primera persona que tenga el don, pero eso no quiere decir que no exista. Pueden haber hermanos que tengan el don del celibato. Que yo no lo conozca no significa que no exista. Puede haber. Lo que sí es claro es que son poquitos. Son poquitas las personas. Y ojo, esto también es importante, hermanos. ¿Cómo sabemos quién tiene los dones y quién no? La iglesia local lo ratifica. Así como el pastor debe ser capacitado y dotado espiritualmente y divinamente para saber enseñar. ¿Y quién escoge al pastor de la iglesia? La iglesia misma, por asamblea. ¿Cierto? Asimismo, el que diga que tiene el don del celibato, la asamblea lo debe ratificar. Esto es importante, hermanos. No es como que, yo tengo el don para, bueno, bienvenido. No, espera, haga el debido proceso. Yo tengo el don para pastorear, gloria a Dios, pero la iglesia lo debe ratificar. Te creemos, hermano, pero lo debe ratificar la asamblea. ¿Y cómo lo ratifica la asamblea? Toca poner a servir al hermano y la asamblea dice, pastor, no, yo no entiendo a este man nada. O a esta hermana yo no le comprendo, no es clara. Entonces de pronto lo tiene, toca esperarlo, ponerlo a estudiar. Y si después de ponerlo a estudiar, de formarlo esto, no es, hermano, no es por ahí. Tranquilo, puedes servir en otro lugar, tienes otro don. A veces la iglesia local puede cometer el error desde de pronto no tener ¿cómo decirlo? La sabiduría o el cuidado, podemos quemar a las personas y ponerlas a trabajar en función de un don que no tienen, y esto produce tremendas frustraciones. Entonces es mejor tener paciencia, y en el contexto del celibato mucho más, hermanos. Esto es delicado porque el hermano se puede estar quemando, y entonces ¿cómo va a satisfacer? Más que satisfacer, ¿cómo va a, Dios santo, a poner en uso la sexualidad que Dios le dio si no se ha casado? Pues en fornicación. Y claro, lo va a hacer en lo oculto porque, pues obvio, es un hijo de Dios que le da pena y prefiere vivir una doble vida. Eso es muy triste, es muy frustrante. Hay que casarse. Y el que tenga el don, pues lo debe comunicar. Y con el paso del tiempo la asamblea lo dirá, las mujeres de la iglesia o los varones de la iglesia lo dirán. Sí, la verdad. Y el pastor le preguntará,
Hermana, el hermano te ama. Hermanas, ¿qué piensan ustedes? No, pastores, se me ha mirado a mí, y yo. Las hermanas hablan y los hermanos hablan. Entonces sentar al hermano y decirle, mi hermanito, no es por ahí, ese no es su don, casi. Pastor, es que yo tengo 96 años, ¿me puedo casar? Hermano, claro, hágale. Pues si es soltero, hermano, está enamorado, hágale. ¿Cierto? ¿Por qué no? Gloria a Dios. Es que como yo ya estoy entrado en años, yo ya tengo el don. No. Hermanos, eso no es así, tranquilo. Si usted se enamora, si eso, cásese, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a concluir de la siguiente manera, hermanos. ¿Quién tiene el don del celibato? Aquel que se entrega a Cristo de tiempo completo, como el apóstol Pablo o con el mismo Jesús. ¿Cómo saber quién tiene el don del celibato? Aquel que está, vea, de tiempo completo del Señor. De tiempo completo. ¿Cómo el apóstol? ¿Quién tiene el don del celibato? Aquel que está, vea que usted lo ve sirviendo, evangelizando, de la iglesia no lo sacan, toca decirle, hermano, me voy a descansar, porque no quiere salir de la iglesia. Es el que más está ha repetido discipulados, estudia, lee, compra libros, predica, es el que más trae gente. Me han dicho, piensa en Cristo. Tiene un fruto tremendo. Piensa en el apóstol Pablo. Iglesias por todo este tipo. No para, esta hermana no para, hermano. Ese tiene el don del celibato. Porque para eso Dios le dio ese don. Para que no se, como dice la escritura, en alguna medida no se enfoque en su esposo o en su esposa, sino se enfoque en el Señor. Pero alguien que dice que tiene el don y no estudia, no sirve, nunca evangeliza, pues no tiene un don. Lo que tiene el don es de evadir. Y ese es un mal don, que habría que arrepentirnos de ello. ¿Quién tiene el don del celibato? Quien no lucha con sus ojos o con sus oídos, no tiene necesidad de compañía. Me siento solo, no tienes el don. Si te estás sintiendo sola, si usted mirando Titanic llora, usted no tiene el don. Sí, ¿verdad? Si usted mirando Titanic mira a los lados y dice, esta gente, ¿por qué llora? Mi hermano, usted se libre. Usted se libre. Se va seguro. Cada uno tiene su propio don a la verdad de un modo y otro de otro. Nuestro propósito, Iglesia Santa Gracia, será descubrir los dones que Él nos ha dado, ¿cierto? Ya que se están hablando de dones, Él te ha dado dones, todos tenemos dones, todos, absolutamente todos. Hay que identificar qué don tengo, ¿cierto? El Señor, conforme pase el tiempo, nos permitirá identificar. Pero el que no tenga el don, sea cual sea el don, no debe ser terco e intentar utilizar lo que Dios no le ha dado. Los dones los corrobora, como lo hemos dicho, el pastor de la iglesia local y la asamblea de miembros oficiales. Terminemos, hermanos. Hemos aprendido durante este culto de hoy y el pasado 4 preceptos importantes. Precepto número 1. ¿Cuál es? La soltería es buena. Muy bien. La soltería es muy buena. Precepto número 2. La soltería es temporal. Que es buena, debe ser temporal. Precepto número 3. El matrimonio, mis hermanos, es solamente, la sexualidad es solamente para él. Y obviamente dentro del matrimonio no existe el celibato, no puede pasar, iglesia no debe pasar. Y número 4, hemos aprendido hoy que el celibato es un don de Dios y no es una disposición o una decisión que sea de los hombres. Concluimos que para el genuino pueblo de Dios, hermanos, para el genuino pueblo de Dios, estos 4 preceptos deben amarse y ponerse en práctica, ¿cierto? Yo quisiera que termináramos con Mateo capítulo 7, verso 21. Rápidamente. Mateo 7, 21. Mire lo que dice el Señor. Mateo 7, 21. Espero que el Señor nos haya hablado, sé que sí.
Mateo 7:21. Leámoslo juntos en voz alta, por favor. Habla el Señor aquí en Mateo 7:21. Espérenme porque no lo encontré. Ya. Dice Jesucristo a su pueblo, a su iglesia, nosotros hoy. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Iglesia Santa Gracia, ¿por qué leemos Mateo 7:21? Porque en estos últimos tiempos, el distintivo de los últimos tiempos, uno de ellos, será que mucha gente hablará diciendo que son hijos de Dios. Muchos dirán Señor, Señor, ¿cierto? Muchos se levantarán diciendo que son hijos de Dios. Pero, ojo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, sino que es hijo de Dios y verdaderamente es cristiano. ¿Quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Hoy hemos aprendido 4 preceptos que hacen parte de la voluntad de precepto de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios se divide en 4. De disposición soberana, de precepto y perfecta. ¿Cierto? Ahora, aquí se presenta la voluntad de precepto de Dios, valga la redundancia, y aquel que en realidad no es el que diga Señor, Señor, el que levanta las manos o el que dice ser cristiano. Iglesia, cristiandad hay mucha, pero cristianos somos un remanente. ¿Quién es verdadero cristiano? No el que diga Mauricio, el que dice Cristo, aquel que hace la voluntad de mi Padre. Solteros, casados, hemos aprendido 4 preceptos. Ser soltero es bueno, la soltería debe ser temporal. Las relaciones sexuales son exclusivas para el matrimonio y el celibato no es un don de hombres, es un don divino. Esta es la voluntad de Dios. Y quien quiera diciendo Señor, Señor, vivir en contravía de estos preceptos, ya sabe lo que va a pasar. En realidad la misma escritura te desnuda. No se trata de decir Señor, Señor, se trata de vivir al Señor. Se trata de guardar mi soltería, mi virginidad, mi sexualidad. Y si estoy casado, no negarme a mi cónyuge. Se trata de, si soy soltero, enamorarme del Señor, amar a Cristo primeramente. ¿Cierto? Y se trata de vivir el don que cada uno tiene. Y si no tengo el don del celibato, cásense. Amén. El Señor nos ayuda en la iglesia. Créame que gracias a ella, pues, esta exposición